Muy bien. Buenas tardes con todos nuevamente, jóvenes. Vamos a ver el curso de Historia Universal, ¿no? Tema número 3, el Imperio Bizantino, y también de pasadita vamos a ver el Imperio Árabe, ¿no? ¿Cuál va a ser, pues, el origen que tiene el Imperio Bizantino? Una, pues, de las culturas también antiguas, ¿no? Que se dieron a conocer, pues, en Europa. Por eso dice, pues, que Europa, ¿no? Es el continente más antiguo, ¿no? O uno de los más antiguos, porque también está China, perdón, está el continente asiático, ¿no? También es, ¿no? Está la India, ¿no? Entonces, uno de los continentes, por eso le dicen el viejo continente, ¿no? A Europa le dicen el viejo continente. ¿Cuál es el origen que va a tener el Imperio Bizantino? Allá por el año 395 después de Cristo, se produjo, pues, ¿no?, la división del Imperio Romano, dando origen al llamado Imperio Romano de Oriente, el cual durante la Edad Media fue conocido como Imperio Bizantino. Se le va a dar esta denominación porque Bizancio, ¿no?, era el nombre antiguo de su capital, Constantinopla, ¿no? Ahora, mira el mapita de aquel entonces, ¿no? Ahí está, mapita, ¿no?, de la antigua Europa. Mira, esa extensión enorme. Ahora, este mapa de la división del Imperio Romano, cómo estaba dividido el Imperio Romano, de Oriente y Occidente, pues, ¿no? Ahora, la capital, Constantinopla. Constantinopla fue fundada justamente por el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino. Este imperio, ¿no?, fue, digamos, fundado sobre las ruinas de la antigua colonia griega de Bizancio. En el año 330 se va a convertir en la capital del Oriente, ¿no? Constantinopla. Se convierte en la capital del Oriente. La ubicación geográfica. El núcleo geográfico va a ser, pues, la península balcánica, ¿no?, Europa Oriental. Y también, pues, una gran parte del Asia Menor, lo que es el actual territorio de Turquía, ¿no? Durante el siglo VI, ¿no?, llegó a su máxima expansión, siendo sus límites por el norte con el río Danubio, ¿no?, que está en Rumanía. Por el sur con el desierto de Sahara, que está al norte de África. Por el este con la región de Mesopotamia. Y por el oeste con la península ibérica, lo que es la actual España, pues, ¿no? ¿Cuáles eran las características generales del Imperio Bizantino? Hay que hablar de manera separada. Primero, en política. Sus instituciones fueron estables. Estaba organizado en temas o provincias a cargo de un estratega o un exarca. El emperador o basileus ostentaba un poder teocrático y absoluto. La primera dinastía fue la teodosiana del emperador, perdón, Teodosio, ¿no?, el Grande, y la última, la de los paleólogos, que era, pues, de una familia de la nobleza media de Macedonia, ¿no?, que estaba en Grecia. En cuanto a las características económicas que tenía el Imperio Bizantino, los gremios y las corporaciones controlaron, pues, la producción agrícola y manufacturera. Su buena ubicación geográfica le va a permitir dominar un comercio internacional como el marítimo y el terrestre, imponiendo su moneda, el bizantí de oro. En la cuenca del Mediterráneo
y también pues en el Mar Negro, ¿no? En cuanto a las características culturales, se va a dar el predominio la cultura helenística, que era la cultura griega, o una de las descendencias, ¿no?, de la cultura griega, con influencia pues de la cultura persa y en menor medida la romana. Hicieron prevalecer el idioma griego, ¿no? En cuanto a las características religiosas, estaba dirigida por un patriarca con amplia autonomía. En el año 1054 se produjo el cisma de Oriente, que va a dar origen pues a la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos del Imperio Bizantino? Tenemos en primer lugar el primer emperador. El primer emperador del Imperio Bizantino se llamó Arcadio. Arcadio era uno de los hijos de Teodosio el Grande. Pero obviamente Arcadio no fue uno de los mejores gobernantes ni emperadores, ¿no? Uno de los mejores gobernantes de la cultura bizantina, ¿no?, o del Imperio Bizantino, fue Justiniano. El gobierno de Justiniano representó el momento de mayor apogeo y esplendor del Imperio Bizantino en lo político, económico, cultural y artístico. Ideal político y conquista del Justiniano. Desde el primer momento que Justiniano asumió el cargo de emperador, se va a plantear, ¿no? Se va a plantear una serie de cosas, de actuaciones, como por ejemplo, se va a plantear como ideal político, en primer lugar, reconstruir el antiguo imperio romano, derrotando a los bárbaros. Para hacer realidad su sueño, tuvo como colaboradores a los generales Belisario y Narcés. La primera región que se lanzó a conquistar el ejército de Justiniano fue el norte de África, donde sometió y conquistó al reino de los vándalos. El año 534 después de Cristo, de este lugar el ejército marchó a la península itálica, donde después de una larga guerra sometió al reino ostrogodo en el año 552 después de Cristo. La última región sometida por el ejército de Justiniano fue el sur de la península ibérica, la que arrebataron a los visigodos. Con estas conquistas, ¿no?, estuvo a punto de cumplir sus propósitos y de lograr la antigua unidad imperial. El Imperio Bizantino abarcaba en esa época Asia Menor, Palestina, Siria, Italia, el norte de África y el sur de España. Además, ejercía control sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, después de la muerte de Justiniano, el imperio, en forma sucesiva, fue perdiendo territorio a mano de los lombardos, de los persas, de los árabes, entre otros. ¿Cuál fue la obra legislativa de Justiniano? Se encargó esta tarea al jurista Triboniano, quien elaboró una gran obra jurídica denominada el Corpus Juris Civiles, que quiere decir Código de Derecho Civil. Código de Derecho Civil, conformado por 4 partes. La primera, el Códex, que era una recopilación sistemática de los edictos imperiales. La segunda era el Digesto, compendio de los comentarios a las leyes de los juristas romanos. Tercero, las Institutas, que eran una especie de manual para el estudio de las leyes romanas. Y cuarto, las novelas, que era una recopilación de los edictos del propio Justiniano. El Corpus Juris Civiles, ¿no?, fue la base de todo el sistema legal del Imperio Bizantino y tuvo vigencia hasta su caída. Pero lo más importante es que fue una obra escrita en latín, por lo que se utilizó en Occidente
convirtiéndose pues en la base del sistema jurídico de Europa, prácticamente hasta la actualidad. Obra de Justiniano en Constantinopla. En Constantinopla, Justiniano realizó una serie de obras públicas, ¿no? Como las murallas, caminos, escuelas, monasterios, iglesias, etc. De todas las obras, ¿no? La más importante fue la Catedral de Santa Sofía, ¿no? Que era la catedral, ¿no? Donde estaba la filosofía, que era pues la sabiduría, ¿no? La cúpula de la catedral se encuentra pues asentada sobre 4 pilares enormes llamados pechinas. Por ello, tiene la apariencia de flotar en el aire. En la base de la cúpula se colocaron 42 ventanas que producen un impresionante juego de luces hacia el interior de la catedral. Después viene el gobierno de Heraclio. El gobierno de Heraclio enfrentó los siglos, ¿no? VII, ¿no? Del imperio sasánida, de Corroes, segundo, de los ávaros y de los eslavos. Unos años después, la expansión del Islam arrebató al imperio las provincias de Siria, Palestina y Egipto. Adoptó el título de Basileus e impuso una reorganización política administrativa basada en temas gobernadas por un estratega con funciones civiles y militares. El gobierno de León III, el Isaurio, depuso al emperador Teodosio III y derrotó a los árabes en la batalla de Acroinos, ¿no? Acroinos. La crisis de las imágenes que se van a dar aquí en este periodo, ¿no? Entre los siglos 8 y 9, en el Imperio Bizantino, se produjo un problema religioso llamado la crisis de las imágenes o la querella de las iconoclastas. Iconoclastas, sí. El emperador León III acusó de idólatras a quienes rendían culto a las imágenes o iconos religiosos, por lo que en el año 730 va a tomar la decisión de eliminar dichas imágenes de las iglesias del imperio. Como el patriarca de Constantinopla, máxima autoridad religiosa, estaba subordinado al Papa Romano. El objetivo de la medida fue aumentarle el poder al patriarca. Además de dividir a la población bizantina, la medida provocó la reacción contraria de los papas romanos, quienes se enfrentaron a los emperadores bizantinos. La crisis llegó a su fin cuando se restableció el culto a las imágenes, pero la unidad de la iglesia ya estaba quebrada. Después viene el gobierno de otro Constantino. Este es Constantino IX, ¿no? Donde se va a dar pues el cisma de Oriente en el año 1054. Se denomina así pues a la ruptura que sufrió la cristiandad, ¿no? En el siglo XI, cuando la iglesia de Constantinopla se va a separar, ¿no? Se va a separar, ¿no? De la iglesia católica. Lo que no pues se ha resuelto hasta el día de hoy, ¿no? La ruptura tuvo como consecuencia el llamado cisma de Focio en el siglo IX. Tras ser nombrado patriarca de Constantinopla, Focio acusó al Papa de intervenir en los asuntos de la Iglesia Oriental, por lo que lo va a excomulgar. Este primer intento de ruptura se prolongó por cerca de 30 años, ¿no? Como los emperadores bizantinos se consideraban herederos de los
emperadores romanos y la ciudad de Constantinopla se consideraba la heredera de Roma, se sostenía que el patriarca de Constantinopla debía tener más poder que el Papa. El año 1054, después de excomulgar mutuamente el Papa y el patriarca bizantino, Miguel Cerulario, se produjo la ruptura definitiva de la cristiandad. La Iglesia de Oriente adoptó a partir de entonces el nombre de Iglesia Ortodoxa Griega. Gobierno de Constantino IX, paleólogo, ¿no? Entre 1449 y 1453. El final del imperio y la toma de Constantinopla. Se produjo, ¿no?, el 29 de mayo de 1953, cuando los turcos otomanos, dirigidos por Mahomet II, tomaron la ciudad de Constantinopla, poniendo fin al imperio bizantino. El legado cultural bizantino. Bizancio ocupa un importante lugar en la historia por la difusión del cristianismo por los pueblos orientales, así como por la contención de los pueblos asiáticos, salvaguardando a Europa de más invasiones. Sin embargo, su principal aporte es la síntesis de la cultura clásica grecolatina, la cultura oriental y el cristianismo. Bizancio tuvo el gran mérito de haber conservado todos estos elementos y de haberlos transmitido tanto a la Europa occidental como a los pueblos de la Europa oriental, como los serbios, búlgaros, rusos, etc., ¿no? Tras la caída de Constantinopla, numerosos sabios bizantinos se dispersaron por Europa y desempeñaron un importante papel en el renacimiento cultural en los siglos XV y XVI. Muy bien, eso fue, pues, ¿no?, poco de la historia de los bizantinos. Ahora tenemos, pues, ¿no?, la otra parte que se llama los árabes y el Islam. ¿Cuál va a ser el origen, pues, de los árabes, ¿no? Pueblo de origen semita, que eran descendientes de Abraham por la línea de Ismael. Eran pastores, seminómadas, comerciantes, abigeos, fundamentalmente beduinos. Estaban organizados en tribus y dirigidos por un jeque. Además, se caracterizaron por ser politeístas y tener como santuario común a la Kaaba, donde destaca, pues, el betilo o la piedra negra, ubicado, pues, en su ciudad sagrada llamada la Meca. Las únicas áreas fértiles que poseían eran Hejaz y el Yemen, ¿no? Eran las únicas zonas, ¿no? Acá están en el mapita las conquistas que realizó, pues, el Islam, ¿no? Ahí está, ahí tenemos el Islam a la muerte de Mahoma, los primeros califas, los omeyas, los abasidas, sedes de califatos, ¿no? Lugares de peregrinación, ciudades importantes, otras ciudades, las batallas que se dieron, expansión de los primeros califas, expansión de los omeyas y expansión de los abasidas, ¿no? O sea, todo eso hay acá, mira, en un resumen que se hace, pues, ¿no?, de este pequeño mapa, que puedes ver y que está ahorita a colores, ¿no? La ubicación gráfica. El núcleo donde surgen los árabes es la península arábiga, en el Medio Oriente, que está en Asia. Sus límites, son los siguientes. Por el norte, limita con el desierto de Siria, ¿no? Por el sur, limitan con el mar Arábigo y el Océano Índico. Por el este, limitan con el Golfo Pérsico y por el oeste con el Mar Rojo, ¿no? La Meca y Medina, las dos ciudades más importantes de los árabes, ¿no? Hechos importantes en la vida de Mahoma.
Según la tradición musulmana, Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo. Su familia pertenecía al clan de Hashim, hachemitas, ¿no? La revelación en el monte Hira, tuvo una visión. Según la leyenda, el arcángel Gabriel le ordenó que predicara y no supo qué decir. La égira o la gira es considerado como el inicio, de la era musulmana. Mahoma huye de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina. El Islam. El Islam, su significado es sumisión a Dios, ¿no? Y el Dios es Alá, pues no el Dios de los musulmanes, el Dios de los árabes. Los musulmanes o muslimes, que eran los seguidores del Islam, se traduce como resignados, ¿no? Así se traducía la palabra musulmanes o muslimes. La umma es la comunidad de los fieles, base de la sociedad islámica, que quedó consolidada por el cumplimiento de las prácticas religiosas. Su misión es infundir, ¿no?, ay, caramba. Entonces, su misión, ¿no?, digamos, es infundir el bien y prohibir el mal. Las características, ¿no?, del Islam: se fusionaron elementos del cristianismo y del judaísmo con elementos arraigados de la tradición árabe y preislámica. El monoteísmo es una cuestión central para que el Islam, ¿no?, que sostiene la existencia de un solo Dios único y omnipotente llamado pues Alá, ¿no? El Corán. El Corán es el libro sagrado considerado como la palabra de Dios revelada a Mahoma por medio del arcángel Gabriel, por lo que es inimitable e infalible. Así como nosotros pues tenemos la Biblia, ¿no? Los católicos, ¿no? Los islámicos tienen el Corán, ¿no? La Sunna. La Sunna es la segunda fuente esencial del Islam, llamada también ejemplo del profeta. Es recogida a través del hadith, ¿no? O sea, la recopilación de la tradición o de las tradiciones basadas en los hechos y dichos del profeta. Los 5 pilares de la sabiduría musulmana. La Sahada es el testimonio de fe. Es expresar con total convicción y en forma voluntaria que no hay otra divinidad con derecho de ser adorado sino Alá. El Salat, que era la oración, es el vínculo entre el musulmán y su Señor. Debe realizarse 5 veces al día en forma individual o conjunta, ¿no? El zakat, que era la contribución social, consiste en la purificación de los bienes de los pudientes mediante la destinación de un porcentaje excedente de esos bienes para los pobres y necesitados. El Shawwal es el ayuno en el mes del Ramadán, que es el 9º del calendario lunar. El Hajj, que es la peregrinación. Al menos una vez en su vida se viaja a Makkah, que era la Meca, en peregrinación. ¿Cómo se va a expandir el imperio musulmán? ¿No? Los sucesores de Mahoma fueron los califas. El califa era considerado dirigente supremo de la comunidad musulmana. Entre el 632 al 1258 se van a suceder los siguientes periodos, ¿no? El califato ortodoxo o perfecto entre el año 632 y el año 661. Su capital era Medina, ¿no? Sus califas más importantes, Abu Bakr, ¿no? Omar I, ¿no?
Después tenemos Othman, que era el yerno de Mahoma, ¿no? Ali, primo y yerno también de Mahoma. Después en el califato Omeya, entre los años 661 y 750, donde su capital pues era Damasco, y los califas más importantes, Muawiyah, ¿no? Muawiyah era uno de los principales, ¿no? El califato de Abbasi, su capital Bagdad, siendo pues sus califas Abu al-Abbas, ¿no? Harun al-Rashid y Abdullah al-Manun, ¿no? Ahí está. Aportes culturales de los árabes, ¿no? Aportaron mucho, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias, aportaron en matemáticas, en química, en astronomía, ¿no? En medicina, ¿sí? En filosofía, ¿no? Aportaron mucho, ¿no? Por ejemplo, mira, en el campo de las matemáticas, el aporte más relevante fue la división o la difusión del llamado sistema numérico arábigo, originario pues de la India, pero transmitido y perfeccionado por los musulmanes, que sustituiría pues a la numeración romana, ¿no? En química, ¿no? Tuvieron grandes conocimientos, ¿no? El ácido nítrico y el ácido sulfúrico. En astronomía, realizaron pues la elaboración de calendarios, mapas e instrumentos como el astrolabio, ¿no? Para determinar los trópicos y las estaciones. En medicina, utilizaron plantas medicinales como la nuez vómica, el tamarindo, ¿no? Hicieron operaciones como las cataratas en los ojos. Se destacó el trabajo, ¿no? Que descubrió el sistema circulatorio menor, ¿no? En literatura también, ¿no? Las hazañas, pues, las 1001 noches. En filosofía, con Avicena, con Averroes, ¿no? Y en las artes, ¿no? En las artes no destacaron porque el Corán prohibía todo. En la arquitectura sí, destacaron bastante, ¿no? Los principales aportes fueron las construcciones de la arquitectura islámica en la mezquita, ¿no? La tumba, el palacio o alcázar y el fuerte, ¿no? Bien, a ver, para darles, a ver, la respuesta de las separatas, saquen sus separatas, por favor. Ya nos queda más que 3 minutitos. Bien. Ya. La número 1, ¿no? A ver, donde dice, ya. La número 1, ¿no? Es Justiniano, la respuesta. La respuesta es Justiniano. Después dice, señala lo que no corresponde, ¿no? La número 2, acá se inicia pues la cría del gusano, ¿no? Acá no es la respuesta, ¿ya? La número 3 dice, la llamada querella de las imágenes culminó entre muchos avatares en el siglo 843 con el emperador León III, ¿no? Y Gregorio II. Donde dice la respuesta A, ahí hay otra respuesta, pongan León III, ¿ya? León III pongan ahí, en la letra A, o sea, en la alternativa A, pongan León III y Gregorio II, esa es la respuesta. La número 3, o 4, perdón, Europa Oriental, perdón, Europa Oriental. La número 5, la número 5, Arcadio. La número 6, no he encontrado la respuesta. La número 7, la A, difundió el código de Justiniano
y el digesto. La número 8 tampoco la he hecho, ¿ya? La número 9 tampoco la he hecho. Y la número 10, la respuesta es la C. Asturias, Sevilla y Granada, ¿ya? Asturias, Sevilla y Granada. Ahí está. Bueno, nos vemos dentro de un ratito, que todavía tenemos, ¿no? Dentro de un rato tenemos todavía clase, ¿ya? A ver. Tenemos filosofía. A ver.